Le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen Martínez Quesada. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en esta conferencia de apertura del curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Voy a leer su breve currículum para presentarla a los estudiantes que están aquí conectados en Zoom y a las demás personas que se podrán conectar en las redes de la universidad. Tenemos el placer que esté con nosotros la doctora arquitecta María del Carmen Martínez Quesada, que es arquitecta por la Universidad de Sevilla. En la actualidad es directora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, donde ejerce docencia como profesora contratada doctor. Ha realizado el máster en diseño por la Universidad Pablo de Olavide, Politécnico de Milano y de Glasgow School of Art. Tiene visitas docentes a Venecia, Cracovia y Las Palmas de Gran Canaria, a Florencia y a Montevideo, Barcelona y Málaga. Ha sido secretaria del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y vocal de las comisiones de ordenación académica y de seguimiento de planes de estudio de la misma institución. Ha sido miembro en distintos jurados de selección de proyectos en concursos y premios de arquitectura. Desde el comienzo de su actividad docente, ha realizado sus principales investigaciones, creando sinergias con su experiencia profesional, lo cual ha generado una fértil transferencia de conocimiento, dando lugar a que su obra haya sido publicada en distintas revistas y reconocida como aportación en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea y en el Arch XX Sudoe de España. Esta obra ha sido seleccionada para las exposiciones Habitar el Presente en el 2006, a través de Andalucía en el 2004, para la 14ª Bienal Panamericana de Arquitectura, La Vivienda Protegida, obra realizada Consejería de Obras Públicas y Transportes y la exposición de diseño industrial de autor 1920-1999. Destaca igualmente la selección para el Premio de Arquitectura Española de 2005 por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Doctora, la verdad agradezco mucho el hecho de que usted esté aquí con nosotros y sin más preámbulos, le cedo la palabra. No se puede escuchar. Ahora, ¿no? Ahora perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Eh, lo primero quería darle, realmente me encuentro un poquito como desubicada porque no sabía cómo iba a funcionar la clase ni tampoco cómo era la estructura docente, ¿de acuerdo? Y quizás por eso pues pido disculpas. Quería darle las gracias al profesor Braupani por la invitación que me ha realizado para participar en el curso de vivienda colectiva como proyecto urbano y también al licenciado Figueroa, que es el que me ha ayudado pues, con todas las cuestiones de gestión de la misma. Y bueno, también te agradezco a ti que has funcionado como presentador mío y como introductor de la lección. ¿De acuerdo? Bien. Buenos días a todos. Ya aquí en Sevilla prácticamente se está haciendo de noche. La cuestión, voy a entrar ya directamente en la charla. La cuestión planteada en la charla gira en torno a una serie de cuestiones, como son qué es la vivienda contemporánea, qué es el habitar, qué es la habitación, qué es el espacio de comunidad, qué son los materiales de proyecto, por qué puede ser la vivienda tradicional una vivienda de revisión de la vivienda contemporánea. Bien, estas eran cuestiones que eran previas o necesarias contextualizar o abordar previamente a la investigación que después se produjo. En este acercamiento se ha comprobado la viabilidad de la interpretación de la vivienda desde los espacios comunes, tanto públicos como privados, analizando aspectos que han ayudado a delimitar el ámbito de estudio y acercar los siguientes conceptos. Los espacios comunes se pueden entender como materia de proyecto de la vivienda contemporánea. Los espacios de comunidad, tanto social y familiar, pueden ser resultado de dispositivos arquitectónicos. Estos dispositivos arquitectónicos podríamos entender que ayudan al diseño del espacio doméstico. Los corrales de vecinos permiten revisar los espacios de relación de la vivienda contemporánea y ya introducimos
los modelos de estudio, que van a ser los corrales de vecinos, van a ser la vivienda tradicional que se ha utilizado como elemento de estudio. Los corrales de vecinos también ver su posibilidad de entendimiento como espacio de comunidad, como un nuevo espacio de comunidad, y también cómo pueden resultar generadores de redes y también como productores de nuevas lecturas de la ciudad. A través del aparato teórico crítico y del propio ejercicio de la profesión y de la proyectación de la vivienda, en este momento en el que, por una parte, la herencia de la burbuja inmobiliaria ha frenado la construcción de viviendas y ha dificultado el acceso a un derecho fundamental como es esta para las personas, y que la vivienda contemporánea como problema de diseño gira en torno a una serie de cuestiones comunes, como son que las nuevas composiciones familiares, la forma de vida, las necesidades de la familia son cada vez más cambiantes, se ha detectado, en primer lugar, que las estructuras habitacionales actuales, basadas en la suma de espacios más o menos especializados y dirigidos a la familia tradicional, ya no son válidas. Ya no es el resultado de la suma de espacios funcionalmente estables. Ahora es muy usual ver a niños preparando junto a los padres, están preparando la comida, ellos están a la vez trabajando en la cocina, haciendo los deberes, etcétera. Ya no podemos estar hablando efectivamente de espacios funcionalmente estables. Ahora la vivienda extrae servicios, desplazando el centro de gravedad desde el hogar a la colectividad. El concepto de familia, como hemos dicho, ha cambiado. Hay viviendas que están vacías o infrautilizadas, que realmente podrían venir a resolver los graves problemas que tenemos de vivienda, de acceso a la vivienda de las personas más jóvenes en nuestras ciudades. Los límites a los que está sometida dificultan los procesos de socialización de los habitantes. Estamos viendo cómo en la imagen superior, esa construcción de fachada, esas viviendas colectivas, evidentemente no inducen a lo que sería deseable, que es lo que aparece en la imagen de abajo, en ese espacio socializado que se utiliza desde la propia vivienda y que a eso debe de contribuir la construcción del límite de las mismas. También el peso de las decisiones y la adecuación a las necesidades cambiantes de los usuarios es cada vez más importante. Recordemos cuando sobrevino la pandemia y tuvimos que reconvertir espacios de una manera acelerada en espacios de trabajo. Todo esto nos lleva a la segunda cuestión detectada, y es la necesidad de adecuar la vivienda a estas nuevas situaciones, pero desde otros puntos de vista que aporten respuestas más adecuadas a cada una de las microrrealidades existentes, alejándose de soluciones neutras universales y desde posicionamientos que permitan entender la vivienda como un proceso abierto que responda a la evolución social, profesional y personal del individuo y su familia, interpretando las variables e imprevisibles formas de vida cambiantes y haciendo posible que los habitantes reflejen su identidad e intimidad. Es por ello que el objetivo de esta charla, fruto de una investigación personal, es el de aportar una nueva aproximación capaz de revisar el concepto de vivienda y también de establecer unas herramientas que sean útiles para construir el proyecto doméstico. Ante esta situación de partida, y entre los posibles valores o lugares desde los que abordar la cuestión, la búsqueda de un espacio privado junto a la necesidad de poder establecer relaciones con otros puede constituir una posible vía de investigación desde la construcción de espacios de uso comunitario que hagan que la arquitectura doméstica sea una manera de pensar la convivencia, permita compartir recursos, sirva para reorganizar los espacios comunes y urbanos y posibilite buscar nuevos pactos y compromisos con la sociedad. Ante esta posibilidad resulta que existen ejemplos que aportan este valor relacional en su espacio. En ellos, la tradición constituye su principio fundamental y la relación que constantemente establecen con el pasado justifica su representación en el futuro. En ellos coexisten proyectos individuales y colectivos, dispositivos intermedios, como en esa galería, donde se desarrollan procesos de negociación no reglados que permiten entender una estructura social que comparte un espacio. Se trata de una arquitectura tradicional cuyo valor viene aportado por su capacidad aprendida en el tiempo para construir el espacio doméstico desde relaciones humanas que aceptan la adaptación como forma de vida y que explican la forma del espacio en el que se vive. Entonces, ¿cuál podría ser la hipótesis de partida de una posible investigación relacionada con este tema?
sobre la revisión de la vivienda y además desde la consideración de los espacios comunes. Existe una primera cuestión, la principal, que es poder entender el espacio de comunidad como materia de proyecto. También se plantea una segunda cuestión, que el conocimiento y cualidades de los espacios de la arquitectura tradicional sirvan para replantear la vivienda contemporánea y futura. Desde estas dos cuestiones planteadas se podría establecer la siguiente hipótesis. Si determinadas arquitecturas vernáculas ya contemplaban el favorecer los cambios en el tiempo, establecían unas relaciones particulares entre lo privado y lo público y expresaban unos criterios de diseño compartidos por la sociedad que los habita, ¿por qué no utilizarlos a ellos como soporte para la revisión de la vivienda contemporánea? ¿Por qué no hacer de ellos una posibilidad de experimentación sobre los espacios de contacto vecinal que los convierta en lugares aptos para las nuevas formas de vida y adaptables a nuestras necesidades? Tras esta cuestión principal, la primera derivada es que la tipología del corral del vecino aún no ha sido revisada desde la reconfiguración de las relaciones sociales y las establecidas entre el espacio y el habitante, cuestiones que eran las que realmente lo hacían un edificio vivo. Si estamos viendo nuevamente esta imagen, vemos aquí el antes y después y aquí el después de haber realizado una rehabilitación del corral. Vemos cómo ha habido una pérdida sustancial. Y es que lo que antes se ocupaba por los usuarios y se personalizaba, se individualizaba, se creaba una apropiación de los espacios de tipo comunitario, ahora, en el mejor de los casos, se convierte en un aparcamiento improvisado de bicicletas o de motos, perdiendo absolutamente todo el carácter que hacían que los corrales fueran estos elementos vivos, activos, compartidos en sus espacios comunitarios. La segunda derivada que aparece es que desde el proyecto arquitectónico se puede establecer una metodología investigadora propia de la disciplina arquitectónica, que permita ampliar el conocimiento mediante propuestas innovadoras que estén a medio camino entre la recuperación y la revisión del tipo arquitectónico. ¿Y cómo podemos proceder para demostrar la hipótesis de partida? Es decir, el recuperar el plantear una vivienda contemporánea desde los espacios comunitarios, utilizando la vivienda tradicional y sus dos derivadas, es decir, la revisión del tipo y la utilización del proyecto arquitectónico como herramienta. Pues en primer lugar, y para responder a la primera cuestión, se hace planteando un campo de experimentación nuevo con aportes múltiples y abiertos que permitan registrar los acontecimientos que suceden en un modelo de arquitectura tradicional desde otros indicadores que aportan nuevos materiales y datos para desde ellos enfocar la cuestión del espacio comunitario y su implicación con la realidad de la vivienda y la ciudad. En cuanto a la revisión del corral de vecinos, se hace adaptándolo a las nuevas formas de vivir, hábitos sociales, actividades ligadas a la información y a las nuevas tecnologías en la gestión del espacio, pero desde otra actitud e intereses, y siempre no influenciada por los condicionamientos tópicos del modelo, y sobre todo partiendo de la consideración de la potencialidad proyectual que tienen estos edificios como resultado de su experiencia histórica. Con respecto a las intervenciones propuestas, se realiza haciendo que éstas ejemplifiquen las consecuencias espaciales de la herramienta sugerida desde la propia investigación y que participan en el proceso de diseño, confrontándolas entre sí. Las herramientas utilizadas, por tanto, van a ser tres: los corrales de vecinos, que van a ser de Triana, los localizados en Triana, el proyecto arquitectónico y lo que antes llamábamos herramientas proyectuales y que les vamos a denominar descriptores domésticos. En primer lugar, los corrales de vecinos se han utilizado como herramienta por considerar que son modelos basados en la construcción de soportes de actividad social comunitaria que permiten el desarrollo de la persona en comunidad y además que han sabido incorporar la dimensión temporal, por lo que su utilización permite reflexionar desde una realidad cultural y de la memoria. Además, no están condicionados por unos principios de seriación de una célula tipo para una familia estándar, que por otra parte pocas veces se constituye como una colectividad, ni tampoco por cuestiones normativas de difícil consideración en estos ejemplos. Y además están menos influenciados por las necesidades del mercado que otro ejemplo de vivienda colectiva. Aquí hemos visto dos modelos de corrales, perdón,
Dos modelos de corrales. Este es el Corral del Conde, a principios del siglo XX, y este es el mismo Corral del Conde al final del siglo XX, después de una rehabilitación bastante conservadora, pero que permite seguir manteniendo el carácter propio del corral y esa apropiación que del exterior y de las zonas comunitarias hacían las personas, sus usuarios. Igual sucede en el situado en Pajes del Corro, en el que aparece a lo largo del tiempo la variación, pero estamos viendo cómo la última intervención que se hizo dentro de él, la realizada por los hermanos García Torrente, consigue aportar las mismas características que podía tener en un principio el propio corral. Eso sí, con una cierta limpieza y con una arquitectura contemporánea, en clave contemporánea. Sin embargo, mantiene los caracteres que tenía el corral inicialmente. La investigación se centra en los corrales dispuestos en Sevilla porque eso permite inmiscuirse en la realidad misma de los corrales, la cual ha supuesto una fuente de información de primera mano que poder medir, visitar, observar, etc. Y de los ejemplos existentes en Sevilla, se han elegido los corrales del arrabal histórico de Triana, porque este constituye un marco físico en el que las unidades existentes aún permiten establecer un mapa, una red entre ellos. Son los corrales que existían datados en 1868, los que estaban en el interior del casco histórico, dentro de intramuros de lo que todavía quedaba de restos de la muralla de la ciudad histórica de Sevilla, de dos de sus arrabales, y aquí vemos el arrabal de Triana, ¿no?, que está enfrentado a la otra parte del río como una realidad paralela y siempre enfrentada al de la propia ciudad de Sevilla. También se han utilizado los ejemplos existentes en Triana por las características formales alcanzadas por la tipología en este contexto urbano, propiciadas por la forma y el tamaño de las parcelas y por la precisa definición formal y social del arrabal, que solo se ha roto con los crecimientos de la segunda periferia de Triana. Además, en Triana, a pesar del número de los ejemplos desaparecidos, aún es muy significativa la presencia de los mismos, lo que hace que el campo de trabajo no dependa de variaciones morfológicas de la ciudad, sino de la propia tipología. Esta homogeneidad en la localización y también de las normas urbanísticas facilita la comparación de los resultados obtenidos y de la propia investigación. El acercamiento al arrabal desde el espacio social del mismo nunca ha sido abordado, por lo que ha sido necesario, para poder contextualizar los elementos de estudio desde los parámetros deseados, realizar una nueva cartografía de Triana que la explicase de otra manera, como un producto social y de convivencia de entes sociales y de estos con el hábitat, desde una realidad, los corrales, que ha estado en el pasado y en el presente del barrio, configurando su paisaje urbano y que ahora se propone organizadora de su futuro. Así aparece el mapa de los nombres, que representa la memoria colectiva. Aquí en la imagen estamos viendo que todos, prácticamente la totalidad de todos los corrales, eran conocidos no por su localización, sino por el sobrenombre que recibían. El mapa humano, que representa lo que respira y se mueve en este espacio, revelando la vitalidad de lo social de los que lo habitan. El mapa físico, que representa el espacio del corral identificado con un punto en el espacio urbano. Si vemos aquí, el corral en su interior tiene unas características formales muy precisas, ¿no? Sin embargo, dentro del espacio urbano, prácticamente los corrales pasan desapercibidos. Son elementos que aparecen en la parte de atrás. También por la propia forma en la que los corrales se construían, porque existía una casa tapón que era la casa de contacto con el espacio urbano y que cortaba de alguna manera la relación de toda la estructura interior con el espacio urbano. Sin embargo, era necesario que se reconociera en este espacio urbano la presencia de los corrales de vecinos. También las cartografías sociales, que representan el rastro en la ciudad de los corrales a través de la intensidad de la aparición de estos, y creando también nuevas lecturas del lugar y una reescritura del viario. O el mapa de la forma del vacío, que representa el posible carácter como espacio urbano del corral y que se propone como una alternativa a la apertura del viario que se están planteando últimamente, motivadas por la aplicación de la normativa urbanística del barrio, pero que si en lugar de estar abriendo calles de una manera completamente anodina, que no consiguen crear
ni revitalizar el espacio urbano del barrio, se hubiera utilizado la potencialidad de los corrales, como representa este plano en el que aparecen todos aquellos corrales que tienen doble acceso a dos calles paralelas, hubiera permitido potenciar ese carácter urbano que tenía siempre el patio en la planta baja de los corrales, que incluso se construía con materiales con las que se construía la calle. Eran materiales duros provenientes de la construcción de la calle que invadían la plaza el patio del corral y que hubiera entrado de una manera lógica que esto se hubiera convertido, se hubiera de alguna manera aportado al espacio urbano del barrio. Además, se tuvo que cartografiar el uso del propio corral, representando los hechos cotidianos. Aquí vemos cómo aparecen diferentes microacciones que se desarrollaban dentro del espacio del corral, incluido, por ejemplo, la microacción de lo ritual, como estamos viendo aquí, y viendo cómo el corral se engalanaba para recibir los domingos la Santa o realizar la Santa Misa, ¿no? El mapa de los corrales o el mapa del territorio social, en el que aparece el tiempo vivido en los espacios comunes por los distintos usuarios. Vemos cómo se activa cada uno de los usuarios y cada uno de esos usuarios utilizaba un espacio de una manera diferente como lugar de actividad, como zona de acceso para las viviendas, como zona de comunidad, etc. Y también se cartografió los movimientos cotidianos y repetitivos que hacían sus usuarios dentro de los espacios comunitarios, tanto las actividades femeninas, las de los niños, las masculinas y también las que se realizaban de forma conjunta. También ha sido necesaria la realización para conocer la tipología de la explicación gráfica de la constitución del corral para su comprensión y viabilidad en clave contemporánea. Se muestra cómo la unidad básica del corral largo, situado en Alfarería 85, bien como la unidad básica del corral, además de la superficie del espacio mínimo, necesita la suma de una serie de complementos domésticos para cubrir las necesidades fundamentales de la unidad familiar, que en condiciones normales generaría un aumento de la superficie privativa de la vivienda. No solamente ocupando parte de la superficie del patio, como vemos aquí, sino también de un posible crecimiento para permitir completar las necesidades domésticas de la vivienda. Frente a esa situación, la posibilidad de compartir recursos y utilizar los espacios comunes permite, como estamos viendo aquí, permite una disminución de la superficie necesaria, llegando incluso a suponer una reducción del 60% de los metros cuadrados necesarios. La segunda herramienta utilizada, hemos visto los corrales, la segunda herramienta es el proyecto arquitectónico. Se introduce como consecuencia de la falta de modelos con las características y dispositivos espaciales indispensables para su estudio y para la verificación de la hipótesis. Por ello, se entendió necesario generar unos ejemplos propios con los que experimentar otras herramientas y conceptos propuestos. Mediante la acción del proyecto arquitectónico se interviene con el objetivo de ver qué ocurre y permite mostrar el potencial investigador que éste tiene por la capacidad de exploración, de análisis y verificación de elementos concretos desde los que poder determinar condiciones de tipo práctico y su posible utilización posterior. Por último, y dentro de las herramientas utilizadas, se han detectado a través de distintos acercamientos y textos que se están realizando sobre el tema, conceptos interrelacionados con la experiencia en la vivienda y de los usuarios que se vienen repitiendo, como son el muro espeso, la banda activa, la habitación sin uso, el umbral, la permeabilidad de fachada, la disfuncionalidad, o los que estamos viendo en la imagen, de esta habitación, colonización, habitación satélite, habitación extra. Por ello se han estudiado y se han introducido como herramienta de revisión de lo doméstico. Perdón. Son mecanismos de naturaleza diversa que se ofrecen al habitante como instrumentos con los que interactuar en la reconfiguración de la vivienda, estableciendo otras relaciones diferentes a las tradicionales, más adecuadas a los cambios que se están produciendo, o como estrategias que intentan articular procesos como medio de control del espacio
que ya no sería a través de la forma, sino a través de reglas de juego tácticas. Los operadores proyectuales se presentan como nuevos órganos de una maquinaria útil que son capaces de absorber y condensar usos determinados en áreas restringidas. Tienen la capacidad de establecer una lógica desde un principio organizador, aunque lo importante no es tanto la estrategia que adoptan para la organización del espacio, como la toma de conciencia por parte de los arquitectos de la aparición de nuevas necesidades en la forma de agrupación o de vivir la vivienda, y también de cómo responder con innovaciones básicas que las reinterpreten. Para abordar todo lo expuesto, el método utilizado ha implicado, en primer lugar, realizar una recopilación y comparación de las distintas catalogaciones de los modelos de estudio. Reunir todos los corrales que se han visto citados en alguna fuente documental ha dado lugar a un catálogo general de inventarios gráficos y documentales que ha permitido visualizar la presencia por fecha de los modelos de estudio y realizar una valoración de los datos obtenidos con los que se quiere poner de relieve determinados hechos encontrados. En una segunda fase se ha realizado una catalogación propia en la que se recogen los que existen en la actualidad y de los que existe un mínimo documental, recogiéndose estos en fichas resumen en las que se ha vertido toda la información recopilada, contrastada y comprobada del universo estudiado, atendiendo a un protocolo de estudio consistente en el análisis de una serie de variables concretas y cuantificables como son la descripción formal, de ocupación, usos, tipológica. Todos ellos aspectos y elementos singulares de cada uno de ellos que permiten establecer puntos en común y divergencias. Y una representación, también se realizó una representación gráfica esquemática junto a una breve reseña de la estructura espacial del corral original, porque era necesario, dado que se iban a poner se iban a cotejar y se iban a poner en relación, era necesario llegar a esta concreción tipológica de cada uno de los modelos. También se genera un archivo gráfico a nivel planimétrico y fotográfico que incluye la evolución y estado conocido en diferentes momentos de su existencia, incorporando la topología temporal, es decir, la relación entre las entidades y el tiempo, mediante líneas temporales que establecen relaciones entre los cambios de las entidades en su aparición, reforma o rehabilitación. Y todo ello para reflejar su configuración constructiva, formal y funcional, alcanzar un mayor conocimiento de la arquitectura de los corrales y establecer una síntesis actualizada de la información recopilada. Y también, como no, de los cambios que han sufrido, que en muchos casos han venido a adulterar su propia razón de ser. Paralelamente a todo esto, se realiza el acercamiento a una serie de conceptos básicos de los espacios domésticos y la lectura revisada de la forma de ver el proyecto doméstico mediante otros conceptos que se concretan en descriptores proyectuales, los cuales se contrastan con los espacios de los corrales elegidos como base de experimentación y se analizan sobre el desarrollo de soluciones particulares a través de procesos proyectuales que no pretenden constituirse en modelos normativos, sino en un medio de comprobación de los conceptos propuestos y su efecto en la forma en la que se vive y las condiciones que imponen en los propios proyectos y en los corrales. Las distintas variables que intervienen para definir estos conceptos afectan según la escala de aproximación, pudiendo incidir sobre los usuarios, sobre la relación entre vecinos o las relaciones sociales de ellos con el exterior, y también las condiciones económicas, urbanas y políticas existentes por formar parte de una comunidad, es decir, por formar parte de la ciudad. Todas ellas, a su vez, establecen vínculos que las ponen en relación, afectándose inevitablemente en la forma que adquiere un espacio. De ahí que se consideren los descriptores en su carácter más genérico, para que se puedan reconocer posibles agrupaciones en conjuntos que representen elementos de características comunes o compatibles y de similares intenciones que llamaremos categorías. Los descriptores son conceptos con posibles vinculaciones entre sí, aunque se pueden reconocer como recursos domésticos autónomos. Esta doble lectura ha permitido establecer categorías por un lado y descriptores. Cada concepto, categoría, identificará una colección de herramientas, descriptores, que a su vez, junto a su propio significado, ayudarían a definir al primero, al concepto, a la categoría. Giri Galfetti establecía la flexibilidad, la movilidad y la tecnología como posibles líneas de evolución de la célula doméstica. Aquí se van a proponer otro tipo de conceptos más ambiguos, tales como límite, indeterminación, relaciones, tiempo y tecnología.
como posibles categorías en las que escribir e identificar los descriptores, organizados atendiendo a sus opciones de funcionamiento conjunto y pudiéndose dar el caso de algunos grupos muy próximos de interés o de descriptores que se entendiesen desde las peculiaridades de más de una de estas categorías, por lo que su inclusión no sería definitiva y única, sino solo una posible de todas las miradas interesadas que se pudieran producir sobre el tema. Yo aquí vemos que el límite la tengo definida con este recuadro. Sin embargo, los descriptores que pertenecen a indeterminación en un momento dado podrían compartir con el límite estos que aparecen en este punto. Igual sucede con el tiempo, las relaciones y la tecnología, porque podría ser entendido de diferentes maneras según se produjera la aproximación. El ajuste a los descriptores y, por tanto, su adecuación al fin que lo caracteriza, necesariamente pasa porque este sea lo suficientemente específico y que esté bien definido en cuanto a su objetivo. Para ello, se ha hecho una relación de todos ellos y se han ejemplificado tanto con proyectos existentes como con los casos de estudio propuestos en los propios corrales. Corrales y descriptores se van a revisar mediante la realización de 5 más 2 propuestas de intervención propias que sirven para mostrar que los elementos empleados, es decir, la herramienta y los modelos, son válidos y utilizables en la realización de la vivienda contemporánea. Son propuestas originales que producen situaciones arquitectónicas concretas, pero que por el método empleado pueden representar un modo de trabajo utilizable en otros lugares o con otras técnicas. Se han elegido 5 ejemplos de los 51 inventariados y 2 parcelas no ocupadas. Las no ocupadas aparecen en rojo y los inventariados son los color naranjita, para establecer un ámbito de experimentación heterogéneo que sirva para verificar la validez de los resultados. 2 de los modelos elegidos, Bernardo Guerra y Covadonga, se ajustaban a la parcela original. En este caso, en estos otros 2 casos, se anexionaba una pequeña parcela residual del tejido urbano relacionada con espacios de acceso a interior de manzana de difícil utilización en la actualidad. Y en otro caso, en calle Castilla 58, se anexionaban 2 corrales adyacentes, dando prioridad al que aún conservaba el uso del corral. Bien, vamos a ver los resultados obtenidos de realizar los proyectos arquitectónicos aplicando las herramientas de los descriptores proyectuales domésticos a los corrales de vecinos y a la construcción de la vivienda en el corral de vecinos y también del espacio comunitario del propio corral, que es el que, en definitiva, con las últimas intervenciones realizadas y rehabilitaciones, se ha perdido. Bien, el primero es Bernardo Guerra 5, que lo hemos estado viendo a lo largo de la presentación. La primera documentación gráfica que tenemos de ellos es del 1975. La siguiente es del año 1995, es decir, han pasado 20 años entre ambas situaciones. Los 2 levantamientos fueron realizados por profesores, la primera por Antonio Barrio Nuevo, la segunda por profesor Juan Luis y catedrático Juan Luis Trillo de Leiva, dentro de la asignatura de proyectos arquitectónicos. Bien, vemos cómo originariamente podemos presumir que el proyecto efectivamente del corral se basaba en estas unidades mínimas básicas que aparecen por todos sitios como una única célula donde se desarrollaba la vivienda. Parecía una segunda cruz. Siempre, además, estas células se colocaban en paralelo al patio comunitario, porque realmente el patio, después con la colocación de los elementos de servicio, con la zona de lavadero, con la colocación de las fuentes, esos eran los elementos que constituían los polos de atracción dentro de las zonas comunes y por tanto era lo que activaba el espacio comunitario. Por eso siempre era una crujía que se colocaba en paralelo al espacio vacío. Esta segunda crujía era una crujía que estaba destinada a uso de tipo comercial y bueno, vemos que al tratarse de un corral nacido al ser una arquitectura sin arquitecto, surge de una manera espontánea y va ocupando de una manera yo diría que lógica, los espacios de los que disponía. En el año 95 ya vemos que la situación ha cambiado
La forma de la parcela se ha modificado, se han ocupado vacíos que antes no estaban ocupados y también se han empezado a unir las unidades de la unidad de la célula mínima, se ha empezado a unir para hacer más vivible la vivienda. El último documento que existe sobre el corral es este, que son las plantas de un proyecto que se había realizado y que tenía ya el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo para construirse. Vemos que, aunque intenta mantener de alguna manera una cierta imagen, que muchas veces casi como una imagen travestizada de corral, porque realmente no atiende a las cuestiones reales ni de materialidad que construían los corrales, ni tampoco de escala, en este caso del corral que existía aquí, ni de los elementos que constituían el corral, como la galería, los materiales duros, otros tipos de materiales más blandos en otros sitios. Bien, pues una cosa que varía enormemente la constitución del corral es la reducción que se produce en la densidad del número de viviendas que aparece. En la primera imagen veíamos que aquí había 7 viviendas, ahora ya solamente hay 4. Este espacio que estaba antes utilizado como elemento de paso para el patio posterior, ahora se queda simplemente como un elemento fondo de saco para acceder a una única vivienda, que jamás va a tener la capacidad suficiente para poder meter en carga a este espacio. Y bueno, aquí existe una adaptación más o menos satisfactoria del proyecto. El proyecto que nosotros proponíamos era este otro. Este era el corral de Bernardo Guerra, intentando mantener las cuestiones que lo hacían corral. Es decir, introducir en primer lugar usos en determinados puntos que activaban el corral. Este uso, estos otros, estos elementos de almacenamiento, zona de bicicleta, zona de jardín, sala de coworking, etcétera, ¿no? Que podían meter en carga todos los espacios que iban quedando vacíos dentro del corral. Y otra cuestión importantísima era que no reducían la densidad del propio corral. Y después introducía elementos de articulación entre los distintos espacios como aparecen los corrales, con elementos que se estrechan para después producir ensanchamiento y sobre todo la incorporación de la galería de acceso a la vivienda acoplada o asociada a la escalera de acceso, que normalmente estaba también asociada con espacios de utilización de tipo comunitario. La cubierta entraba también a utilizarse incorporando conceptos más contemporáneos como era bueno, el ciclo de la ropa, espacios dedicados para el ciclo de la ropa, huertos urbanos, zona de recreo y una cuestión que antes se me había olvidado era el tener habitaciones extra. Las viviendas podrían usar determinadas habitaciones que se colocaban por aquí para el uso de familiares o en determinadas ocasiones cuando necesitaran un uso que ampliara el espacio del que ellos disponían. El siguiente modelo era el de San Jacinto 62. Este era un corral ya realizado por arquitectos, el proyecto de Ramón Balbuena del año 26, aunque yo creo que esta planta ya es una primera modificación, porque de este proyecto hubo distintas versiones antes de su construcción. Es uno de los modelos en el que se le ha anexionado una parcela lateral para poder producir su ampliación. Y vemos cómo, y ¿por qué creo yo que este proyecto ya es una modificación? Porque en lógica este acceso que produce la entrada y la visión de todos estos patios que se van produciendo en el corral, debería haber sido limpia y haber puesto en relación estas dos escaleras como sucedan en otros modelos menos manipulados que existen aún en Triana. Vemos cómo sigue construyéndose con unas crujías paralelas a los elementos de luz, tanto en las fachadas que tienen, porque este edificio tenía distintas fachadas al colocarse en esquina, y vemos cómo también se
entrevé las crujías más longitudinales, cómo se ven la posibilidad, estas dos crujías no totalmente nítidas, pero sí se entrevé que existe una posibilidad de entendimiento de doble crujía, que hubiera estado mucho más limpia sin estos elementos anexionados, que surgen en torno con estos patios que aparecen como elementos de iluminación. Con el tiempo, esa situación de proyecto cambió radicalmente, ya vemos cómo se pierde en la planta baja completamente la estructura del corral, ya no aparecen tan nítidamente esas crujías en paralelo, ni a fachada, ni tampoco al interior, hay una hiperfragmentación de las distintas unidades que componían el corral, incluido también la planta de arriba, aunque aquí sí se percibe un poquito todavía este elemento y este en fachada, pero el interior deviene en un elemento muy caótico. La propuesta que se realiza es la de recuperar cuestiones que aparecen en otros corrales estudiados. Primero, aportar el doble acceso y convertir el corral en este elemento urbano de paso que puede meter en carga todos estos usos que, gracias a la anexión de todo de este espacio, permite incorporar usos de tipo, bueno, abiertos al público, ¿no? Pequeños locales comerciales, talleres, etcétera, como sucede en otros corrales que existen en Triana, que están colocados en esquinas y que aprovechan la calle menos, la calle secundaria para abrir todo este tipo de usos complementarios. Se introducen cuestiones que después vamos a ver. Todo está en estas plantas aparece, bueno, existe la destabicación, existe la planta neutra, existe los dobles accesos, en este caso de esta vivienda, incluso triple acceso, que permiten que la vivienda se pueda utilizar de manera muy diferente y que incluso se pueda gestionar el espacio en esta crujía según las necesidades que tengan cada uno de los usuarios y permitiendo que la variabilidad de uso, es decir, que sea una vivienda perfectible en el tiempo y que permita una adaptación temporal según las necesidades de los usuarios. Como decía antes, esta unidad que aparece aquí, con este acceso, permite aquí arriba, cuando sube a la cubierta, permite con estos dobles accesos nuevamente que se utilice de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque puede permitir el descriptor de acceso individuales, el de espacio destinado a otro uso, etc. Bien, aquí vuelve a incorporar nuevamente espacios de gestión de ropa, zonas de huertos urbanos, pero también zonas para después la realización de diferentes actividades. Las intervenciones, una vez realizadas, se gestionaron mediante fichas proyectuales que en su primera parte atendían a las características tipológicas como forma del patio, altura, acceso, espacio libre de la propuesta. Y eso era necesario porque después iban a ser comparadas, ¿no? Y en la segunda parte de la ficha se correspondía con la verificación gráfica de los descriptores y la interpretación de su implicación en la definición del espacio doméstico. Aquí vemos cómo cada uno de estos puntos que señalan una parte de la planta se corresponden con espacios en los cuales se puede comprobar la utilización de determinados descriptores que previamente habían sido parametrizados. Y también del espacio colectivo de los corrales, atendiendo a la articulación de los dominios públicos y privados y de la relación entre los espacios. La cuestión que planteábamos al principio era la recuperación el planteamiento de la vivienda tradicional como revisión de la vivienda contemporánea y además utilizando los espacios de comunidad como materia de proyecto. Si vemos estos esquemas y también este otro esquema, vemos cómo la utilización, la inclusión de todos estos elementos que se externalizan, que meten en carga los espacios de tipo comunitario y los espacios vacíos del patio, vemos cómo la actividad del corral se recupera la que originariamente tenía. Es decir, ya no se hace
con los usos que había antes, con la colocación de la fuente o con la colocación de los lavaderos o las letrinas comunitarias. Ahora se hace en clave contemporánea, con usos contemporáneos. Y vemos y comprobamos que realmente activa toda la esfera del espacio de interacción, del espacio de intermedio y también del espacio público. Y eso sucedía en todas en las 7 propuestas realizadas. Vemos cómo efectivamente existe una gran capacidad de interacción, sobre todo en el espacio de interacción, en el espacio intermedio, pero también con el espacio público. Todo este proceso seguido en las intervenciones en las que los usuarios conforman el espacio en el tiempo permite adjetivar las propuestas desde cualidades encontradas. Los proyectos que se obtuvieron son proyectos de relación, pues proponen usos compatibles en lugares donde actúa y vive la comunidad. Son proyectos simbólicos, pues producen acciones que sirven de referencia en un contexto que es algo más que aquello definido por el límite construido. Son proyectos de movilidad, pues se propone su utilización por un habitante nómada que no habita en sentido estricto, sino que ocupa provisionalmente el espacio, haciendo de éste algo cambiante. Son proyectos de objetos, capaces de generar la adaptabilidad temporal del espacio según la forma en la que el usuario, de forma intencionada y dinámica, da sentido a este en función de los objetos deseados. Se trata de un proyecto moderno en el sentido expuesto por Tomás Maldonado, ya que las estructuras participativas planteadas aseguran una convivencia democrática y contribuye a una transformación de la vida cotidiana. Son un proyecto conectado al estar condicionado por el impacto de la comunicación sobre las estructuras propuestas, que a su vez lo convierten en un proyecto que constituye una red. Bien, a modo de conclusión, quería decir que la revisión del proyecto doméstico del corral tradicional se ha abordado con el objetivo de desarrollar estrategias desde las que revisar este y plantear elementos que puedan ser utilizados para su construcción contemporánea. Se ha generado una metodología propia en la que el objeto explorado, la vivienda, el lugar, los corrales de vecinos, y la herramienta, los descriptores domésticos y el proyecto, sirven para construir esta investigación y también para verificar la validez de los resultados alcanzados. También ha sido posible conseguir que estos ejemplos sirvan de base junto a un proyecto arquitectónico innovador planteado desde presupuestos actuales para establecer un nuevo posicionamiento frente a la vivienda contemporánea y un nuevo marco de estudio y análisis, y así construir una visión de futuro basada en la tradición. Los corrales se proponen como la forma de establecer una continuidad temporal que desde lo ya existente, más allá de lo social, lo urbano y lo simbólico, permita pensar el futuro de estos espacios y de la vivienda misma para la ciudad y para la comunidad como lugares de representación y de encuentro, usando la arquitectura como vehículo. Para terminar, quería poner un vídeo que de alguna manera funciona o sirve como resumen de todo lo que hemos estado viendo. Es muy cortito, solo unos 3 minutos y medio.
Ya, no, no, más no. Más no. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Doctora, la verdad, muy interesante todo lo que todo lo que nos ha contado. La felicito mucho por esta plática. Ah, y me gustaría como remarcar, por así decirlo, como unos conceptos que creo que son muy importantes, ¿no? Antes que nada, pues toda la metodología que se construyó, ¿no? Para estudiar estas corralas, yo creo que es una metodología como muy compleja, ¿no? Porque Mm, tiene que ver con diferentes escalas, desde escalas como más urbanas a escalas ya de funcionamiento, pues, de las piezas, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De identificar los lugares, los objetos de estudio, los lugares y las herramientas, ¿no? Creo que ha sido como súper claro, ¿no? Esta fue como incluso una clase como de investigación, ¿no? De metodología. Por lo tanto, se agradece muchísimo, ¿no? Y hay un concepto que creo que, bueno, hay diferentes conceptos interesantes, pero hay unos, digamos, que me llamaron mucho la atención, ¿no? Sobre los cuales pudiéramos, de una cierta forma, como profundizar un poquito el discurso, a lo mejor. Y uno, el tema de ver la vivienda como un proceso, ¿no? Como algo, pues, que está cambiando, ¿no? Y creo que esto, de una cierta forma, se remarca en su ponencia a partir de la presentación de los casos de estudio, ¿no? De donde los casos de estudio se presentan con los levantamientos, ¿no? De cómo era esta arquitectura, ¿no? Y se ve que antes de vuestra llegada, por así decirlo, esas arquitecturas ya habían cambiado, ¿no? Entonces, mm, habían, tanta apropiación tuvieron por parte, pues, de los habitantes, que al final los habitantes la sienten como casi como la ropa, ¿no? Que tienen encima, pues, y la van cambiando, la van modificando, extendiendo, demoliendo unas partes, construyendo otras. mm, Entonces, la vivienda como proceso y no como algo terminado, por así decirlo, como algo que no puede cambiar, sino como algo que puede cambiar. Y tanto que puede cambiar que ustedes pues hicieron propuestas, actualizaron, ¿no? Los espacios. A veces creo que a lo mejor más enfocándose en la actividad y en las dinámicas que se pueden dar en determinados espacios, más que cambiar de manera agresiva, por así decirlo, la geometría, ¿no? De hecho, en el primer ejemplo que mostró, había como la diferencia de la propuesta del otro arquitecto y de la propuesta vuestra, de cómo rescataba más todo lo que había, ¿no? Y la otra cuestión que creo que es muy importante y que se puede contextualizar, ¿no? A nuestra realidad aquí, por ejemplo, de México, es esta cuestión de cómo a partir de unos tipos arquitectónicos vernaculares, ¿no? De unos tipos arquitectónicos sin arquitectos, como diría Bernard Rudowski, realmente estudiándolos, ¿no? Estudiando cómo estos espacios de una cierta forma pertenecen a la memoria, sí se pueden reactualizar, tienen estas bondades, ¿no? Estas arquitecturas, que como no son de arquitectos, por así decirlo, se pueden reactualizar para que sigan, para que sigan vigentes, ¿no? Esto lo comento porque a veces pasa, y lo pudimos detectar, digamos, hablando con diferentes personas, que esos tipos arquitectónicos, como es el caso de las vecindades en muchas ciudades de México, a veces las mismas personas las ven como algo, por así decirlo, que no se debería de repetir, ¿no? O algo que está ligado como una visión de vivienda para personas de un nivel, digamos, medio bajo o muy bajo, y ligadas a toda una serie de dinámicas que a lo mejor muchas veces como que generaban conflictos, ¿no? Entonces creo que estos dos puntos han sido, bueno, todo, pero esos dos han sido como una gran aportación que nos deja como reflexionar, ¿no? Sobre las potencialidades de esas arquitecturas y cómo volver a reproponer incluso esos tipos de espacios, ¿no? Porque en los casos que usted nos presentó son corralas, digamos, que ya existen, ¿no? Y que se han detectado, que se han estudiado y que se proponen modificaciones, ¿no? Pero también a lo mejor estudiándolas tan profundamente, se pudiera entender o acercarse al entendimiento del alma, de sus proyectos, de las características fundamentales, para que en nuestras ciudades, en lugar de densificar, ¿no? Con edificios de vivienda colectiva a tropecientos niveles, se puedan volver a reproponer a una escala, digamos, menos densa, una escala media, ¿no? Esas intervenciones que posiblemente refuerzan incluso el sentido de comunidad, pues, de un barrio, ¿no?
Muchísimas Sí, gracias. sí, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Es que ciertamente la necesidad de abordar esta investigación era porque los los corrales siguen existiendo, es decir, Sevilla siguen existiendo corrales, pero sobre todo en Triana siguen existiendo corrales. Y además corrales que todavía no han sufrido ningún tipo de transformación, aunque el proceso especulativo ya está entrando a transformarlos, como hemos visto en el de Bernardo Guerra. El problema es que cuando los transforman, y hemos visto algunas imágenes, en el antes y el después, los dejan como descafeinados, es decir, lo que antes era, ciertamente, esta tipología de vivienda requiere también de un usuario que que entiende las claves de la utilización de estos espacios. Es decir, que no, porque la sustitución que se ha producido con las rehabilitaciones nuevas de los corrales, en primer lugar, porque se ha reducido el número de viviendas. Es decir, si antes podía haber 25 unidades, ahora hay 5. Entonces, claro, con 5 realmente todos los espacios de tipo comunitario, todos los patios, etcétera, las galerías, simplemente se convierten como lo que vendría a ser una escalera de un bloque convencional de vivienda colectiva. Una escalera que sube y baja o un ascensor y punto. Es decir, no tienen capacidad de estar utilizándose. Y también hay otro problema, y es que la manera de cómo se están realizando no atienden a las cuestiones que realmente construía el corral. El corral lo construía no los elementos constructivos, lo construían las personas, el capital social que había y humano que vivía en los corrales. Entonces, si tú no, cuando sustituyes, cuando haces otra revisión, cuando haces otro proyecto de rehabilitación, te olvidas de crear esos espacios que permitan que nuevamente las personas puedan encontrarse, pues evidentemente no se va a producir. Por lo tanto, el corral va a desaparecer como tal. Es decir, se puede travestizar, como he hecho en un momento dado, es decir, se convierte casi en caricatura de ellos mismos, como vivienda para clase media, técnicos, etcétera, de clase media, que se pueden permitir vivir en un corral. Pero entran corriendo, cierran su puerta y se acabó. Se acabó el utilizar el corral, es decir, no viven en el corral. La necesidad de hacer esto era justamente reivindicando una forma de vida que se ha ido perdiendo, pero que en un momento dado funcionó de una manera muy adecuada. Yo creo que esta individualización en la que estamos metidos todos va un poco en contra de lo que realmente después estamos. Estamos tan hiperconectados a nivel de redes, pero después estamos aislados dentro de nuestras viviendas. Y hay que intentar generar espacios domésticos que permitan justamente producir estos lugares de encuentro que permitan desarrollarnos exactamente igual que nos desarrollamos en todas nuestras redes sociales, pero de una manera mucho más humana, que me parece que es mucho más satisfactoria. Entonces, bueno, era necesario realizarlo. Y es verdad que lo que he estado contando ha sido una especie como de metodología extensa, porque creo que para poder defender este tipo de cuestiones, sin más remedio tienes que estar dando datos científicos, comprobables de alguna manera, reivindicado desde un método que probablemente en nuestras escuelas no se utilice como método científico, que es el proyecto arquitectónico, pero yo como profesora de proyectos arquitectónicos tenía que reivindicar como método de trabajo los proyectos. De hecho, vamos, Palladio no tenía modelos, se inventaba los modelos y sacaba los modelos arquitectónicos. Entonces, ciertamente, el producir arquitectura como elemento de experimentación me parece que era importante, que era interesante y que era pertinente. Y además había que justificarlo mucho, porque si no, la investigación podría haberse dado como no válida. Eh, pero justamente ese rigor en la investigación propuesta y en el método seguido, pues ha permitido que sí que se pueda llegar a estas conclusiones. Muy, muy interesante lo que acaba de decir, doctora, que el corral no se construye a través de elementos técnicos, sino a través de elementos sociales, no a través de un capital técnico, sino un capital social. Es Sí, decir, que abraza como esta visión, o hay que abrazar como esta visión
donde la vivienda, por así decirlo, y en este caso específico el corral, las vecindades de México y otros tipos arquitectónicos, y más bien la vivienda en general va mucho más allá de lo que es el espacio, ¿no? Es la forma de vivir el espacio, es la forma en la cual se genera la comunidad y las relaciones, ¿no? En estos espacios. Entonces creo que eso es algo increíble, ¿no? Y de una cierta forma yo creo que a esta metodología que usted propone, ¿no? Incluso con las fichas, cuando los proyectos se empiezan a fichar, digamos, tiene como pariente, por así decirlo, otra metodología, ¿no? Que es la metodología del hábitat presente, que también está citada pues, en su currículum, ¿no? Sí, Cuando se valoraron, ¿no? Diferentes proyectos mm, pues, en sí, todo el país de España, ¿no? Entonces es una sí. metodología como muy gráfica y ligada mucho al proyecto, al hacer arquitectura, ¿no? Al valorar lo que tenemos y lo que diseñamos. Ah, yo dejaría la palabra aquí si alguien quiere intervenir, quiere preguntar algo a la profesora. Creo que es muy buen momento para que la profesora les aclare alguna duda que puedan tener. ¿Nadie? Esto Sí, es- Ah, bien. No siempre eh, sucede en las clases, ¿eh? Que al final nunca nadie se atreve a dar el primer paso. Dime. estos proyectos ¿Mm? planteados, ¿es a un cliente en específico? ¿Es algo que interviene el gobierno local o es un ejercicio que ustedes decidieron hacer? Vale. Sí, vamos a ver. Aquí había una cuestión importante que era necesario también hacerlo dentro de la metodología, y era que se perdiera de alguna manera la autoría del proyecto, ¿de acuerdo? Porque no es producto de, esto forma parte dentro de la propia investigación, es decir, son ejercicios realizados para comprobar la viabilidad de todos los planteamientos de partida. Pero era necesario que se perdiera la autoría, ¿no? Porque también últimamente yo creo que, menos mal que la crisis última y las cuestiones, la COVID y tal, etcétera, pues nos han hecho que nos vayamos olvidando un poco de la arquitectura de autor, ¿no? Y nos centremos ciertamente en nuestros usuarios, que son los que tienen que recibir nuestros productos, nuestra arquitectura, y en las necesidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, los proyectos surgen primero justamente para que se produjera esa pérdida de autoría y que no fueran proyectos solamente realizados por mí. Partían de ser proyectos planteados a un grupo de escuela que yo dirigía en ese momento. Yo en ese momento daba clase en segundo de carrera, ahora estoy dirigiendo coordino uno de los grupos del máster habilitante de la escuela, pero entonces estaba en un grupo en segundo que uno de sus descriptores era la vivienda colectiva. Entonces, los estudiantes trabajaban en grupo para revisar los corrales. Una vez que ellos produjeron estos proyectos, yo retomé esos proyectos. Y entonces esos proyectos se revisaron con los descriptores domésticos y se volvieron a rehacer los proyectos. Sí, probablemente en todos esos 5 proyectos, la estructura base de las relaciones de los espacios, etcétera, todo eso se ha mantenido, pero los proyectos después se les dio una segunda vuelta incorporando los descriptores domésticos, las herramientas de trabajo con las que que se estaba planteando, todas las de las 5 categorías planteadas. ¿De acuerdo? Creo que era fundamental, no era un trabajo privado. Mm, Si hubiera sido un trabajo privado, lo hubiera defendido exactamente igual que lo podría haber estado defendiendo ahora y hubiera hecho seguramente el mismo planteamiento. Pero porque realmente creo que es una punto de partida. Probablemente después la necesidad del propietario hubiera requerido una revisión, ¿no? Pero yo creo que una buena didáctica sobre esta cuestión y con unos usuarios concretos realmente hubiera tenido éxito también como, como trabajo profesional para un promotor privado. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? Sí,
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, excelente exposición, de verdad, muy, muy detallada la metodología. Yo tengo una consulta. Ha ¿Mm? quedado claro que el proceso ha sido pues en base a un análisis muy minucioso. Y bueno, teniendo en cuenta, como mencionaba usted, ¿no? Volver a la importancia de estos espacios colectivos tradicionales para poder generar una vivienda contemporánea, estos espacios intermedios, estos puntos de encuentro. Mi consulta va a qué tanta importancia o qué tanta implicancia se tuvo en cuenta durante el desarrollo de de la metodología a la participación de los vecinos, de la comunidad o de las personas, de los habitantes de esa del lugar, ¿no? O qué tanto influenció eso para llegar quizás a poder decantar esas herramientas que aplicaron para el diseño y el desarrollo del proyecto. Sí, vamos a ver, yo la cuestión de los corrales es una cuestión a la que estoy implicada desde mi propia formación. Yo hice ya, siendo estudiante, con el catedrático Juan Luis Trillo, hice un proyecto de corral. Y desde entonces, pues, estoy ligada a esa tipología de vivienda. Y eso me llevó durante cierto tiempo, de una manera periódica, a acercarme a los corrales, a catalogar, a levantar, a medir, a fotografiar, a hablar con los vecinos, a ver sus necesidades, a ver los cambios que se iban produciendo entre los distintos usuarios. Y eso fue muy importante a la hora de poder tomar determinadas decisiones. Y en la última fase se hizo incluso encuestas a los propios usuarios. Y en los corrales se hicieron, no en todos los corrales, pero sí en algunos de los corrales se hicieron encuestas sobre determinadas cuestiones que después podían entenderse que derivaban a cuestiones proyectuales que se podían aplicar. Sí, sí, se tuvo en cuenta. Se hicieron encuestas. Fueron muy divertidas y además, bueno, era interesante charlar con ellos porque ellos además te hablaban desde la experiencia suya de la utilización de los espacios y también de cómo otros corrales que ya se han rehabilitado y que ya no se usan de esa manera, cómo, qué distorsiones ellos están percibiendo. El corral que yo he dicho que se ha rehabilitado por unos compañeros de Granada, que son Ubaldo y Marisol García Torrente, y que están bastante bien entendido el corral a la hora de hacer la rehabilitación, fue muy interesante porque ya era un proyecto de arquitecto contemporáneo de una alta calidad y fue interesante chequear a esos usuarios, ¿no? Preguntarles cómo usaban el corral. Y en general estaban muy satisfechos con el proyecto que tenían. Muy, muy satisfechos. Nos enseñaron la casa, no tal. Solamente tenían un problema con la escalera, que era una escalera un poquito forzada para poder subir, porque realmente son espacios, ellos dos no redujeron la densidad del corral, por lo tanto, la unidad lo que hacía era que duplicaba espacio después en la planta superior y además ocupaba un espacio trasero. Eso, a la hora de meter la escalera no era una escalera convencionales, una escalera como por ejemplo la de Carlo Scarpa en Castelvecchio, ¿no? Esta que va subiendo con los dos pies de manera tal. Entonces, claro, esas cuestiones les resultaba un poquito más complicadas porque eran personas mayores. Entonces, pero salvo esa cuestión, el resto era un nivel satisfactorio total. De hecho, ellos seguían utilizando el espacio exterior, inflaban en verano me acuerdo que había allí unos niños y que le inflaron su piscinita de plástico y los niños jugaban allí, tenían sus macetas, se salían los vecinos con su asiento, por lo tanto seguían viviendo el corral como siempre se había vivido el corral, utilizando el espacio comunitario. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, tengo, bueno, Pues, aquí una duda, digo igual, muy buena la exposición, una investigación muy amplia. Ahorita nomás mi duda va más a, mencionas que ha sido como un proyecto de investigación de todos estos corrales, pero y que se han aplicado ciertos como rehabilitación de algunos.
¿cómo pudiera esto ya como un proyecto ya de investigación y ya realizado como el diseño, ahora ejecutar? ¿Quiénes son los principales partidarios aquí? ¿A quién se entregan esos proyectos? ¿Cómo se financian? Incluso también si hay que rehabilitar un espacio con ya habitantes, ¿cómo son los procesos esos? ¿Se reubican a los habitantes o cómo son los Sí, procesos de rehabilitación, ¿no? sí. Cuando se han rehabilitado los corrales, es diferente, ¿vale? Ha habido dos tipos de rehabilitación diferentes. Una son las de los privados, ¿no? Promotores privados, que lo que han ido haciendo ha sido ir comprando progresivamente estas unidades a los distintos propietarios que las habitaban y después han hecho un proyecto, pues como hemos visto, el de Bernardo Guerra. Y los proyectos que se han promovido por parte de la administración pública se han hecho, como tú decías, se han reubicado a los usuarios temporalmente, se les ha alojado en viviendas públicas y después se les ha vuelto a llevar a la vivienda suya. Era curioso porque esto se les preguntaba y ellos querían volver a su vivienda, a pesar de que la otra que se le había dado era en un bloque con su ascensor y tal, ¿no? Y que se podía considerar como vivienda al uso normal, lo que se construye de una manera generalizada. Sin embargo, ellos querían volver al corral, querían seguir utilizando esa forma de vida que da el corral y que no la da la vivienda colectiva. La vivienda colectiva son elementos contenedores completamente estancos, unidos simplemente por una escalera y por un ascensor, ya últimamente estamos viendo algunos proyectos que sí intentan incorporar esos espacios de articulación. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza el proyecto el proyecto de Javier Terrado en Conil, ¿no? Que funciona muy parecido a cómo funciona un corral, con espacio umbral en torno a los patios interiores, que son espacios previos al acceso a la vivienda y que permiten que las personas puedan utilizar esos espacios. Pero estas personas efectivamente querían volver a utilizarlo y no querían la vivienda eh, colectiva que se les daba. Aparte también porque normalmente estas viviendas que se les da, suelen ser viviendas que ya están en la periferia. Son viviendas que están muy desconectadas del espacio urbano, mientras que los corrales están totalmente inmersos en la trama urbana. Y eso les permite, pues, tener un contacto vecinal que de otra manera en las grandes expansiones de las ciudades, en las periferias, esos contactos vecinales no se producen, salvo que la arquitectura lo construya, lo produzca. Entonces, en esos lugares se produce una especie como de desapego del usuario. Y tendríamos que estar repensando también esas cuestiones de los espacios, de la periferia urbana, cómo poder construir esos espacios urbanos precisamente para que la persona se identifique, se arraigue y que se identifique con el lugar y que cree una situación de apego, porque si no realmente son personas que usan espacios pero que no los viven y tampoco los disfrutan. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en el Villaggio Olímpico, en una plaza que existe en el Villaggio Olímpico, y estuvimos estudiando justamente estas cuestiones del apego en este urbanismo sociodisidente que genera los entornos y las periferias de la ciudad. Y realmente fue muy interesante las conclusiones. Bueno, y estas cuestiones de la revisión de la vivienda las seguimos aplicando, ¿eh? Nosotros seguimos aplicándola, en este caso lo estamos aplicando en la revisión de la vivienda para las personas mayores y utilizamos los mismos conceptos que estamos planteando en cuestión de límites, de relaciones, etcétera, lo estamos aplicando en la revisión de los modelos de la vivienda para las personas mayores, que no pueden ser estas
estas residencias institucionales que realmente no contribuyen al bienestar ni a la sociabilidad de las personas. Profesora, muchísimas gracias por su A aportación. vosotros. Ha sido un lujo poderla tener con nosotros y esperemos que esas investigaciones sigan, porque sí son Sí, sí, necesarias para sí. poder dar valor realmente al patrimonio que tenemos en nuestra ciudad y darnos nuevas herramientas para poder interactuar, ¿no? con todo este patrimonio. Estupendo. Gracias por haber Bueno, estado aquí con nosotros. a vosotros. Hasta luego. Muy bien, profesora. Hasta luego. Buen día. Buenos días.